Bueno, ya está, ya empezamos a grabar. Vamos a ver dónde nos quedamos y qué vamos a hacer hoy. La idea de hoy es que pues prácticamente acabamos de ver orbitales moleculares. Era una teoría de, como lo hemos visto aquí, pues es una teoría muy descriptiva, muy cualitativa, no tiene gran complicación. Entonces, al no tener gran complicación, pues lo que hacemos es verla más o menos rápido. Lo que hay que considerar en estos diagramas de interacción es como un poco un resumen de lo que consideramos en la teoría de orbitales moleculares. A ver, un poco resumiendo lo que vimos. eh, Vimos orbitales moleculares y teoría de enlace-valencia, la clase pasada. Lo que quiero hacer hoy es nada más dar un par de ejemplos más de orbitales moleculares y los voy a poner a trabajar en un ejercicio. Ya lo verían en la tarea, pero no estaba activo porque lo tengo pensado para la clase. Entonces, como no está activo, en cuanto acabe de ver este par de comentarios y acotaciones de orbitales moleculares, voy a poner esto, lo tratan de resolver. Este ejercicio, para que lo vayan considerando, es un ejercicio, no es un examen. Entonces, muy importante lo que ustedes contesten. Número uno, no contesten al azar. Si no saben, no contesten al azar. Todas las preguntas tienen una opción, todas son de opción múltiple y todas las preguntas tienen una opción que dice, no tengo idea. Si a usted le suena chino la pregunta, no le contesten y contesten, no tengo idea. ¿Por qué? Porque de esa manera me doy cuenta qué es lo que no se está entendiendo y qué es lo que sí se está entendiendo, y para poder complementar o para poder explicar adecuadamente, pues tendría que saber lo que sí se entiende y lo que no se entiende. Entonces, por eso es importante que contesten lo mejor posible y lo que no se entienda, pues lo pongan, pues así, sin que no entendí. Estoy dejando entrar, ya, ahí está, y ya no tengo nadie en cola, estarán entrando. ¿Sale? Vamos a ponerlo ahí. Esto no quería. Gracias, Caterine, que nos estás admitiendo a todos, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces solamente voy a retomar un poquito antes de empezar ese ejercicio, un poquito lo que es orbitales moleculares. Lo voy a hacer muy, muy rápidamente, nada más para decir lo importante. Originalmente teníamos orbitales atómicos. Cuando teníamos orbitales atómicos, lo que hacíamos era resolver una ecuación de Schrödinger y nos decía cómo era el electrón, cómo estaban los electrones en niveles energéticos y cómo se movían o cómo estaban colocados alrededor de un átomo en los orbitales. Y eso nos daba las configuraciones electrónicas, que son niveles energéticos determinados por números cuánticos, y los orbitales eran una parte importante, ¿no? Que es la probabilidad de encontrar al electrón en una región espacial. Y nos daba que esos eran los orbitales. Pero estos orbitales nos dicen cómo se escriben los electrones en átomos, no en moléculas. Entonces, en la teoría de enlace-valencia lo que hacíamos era fijarnos nada más en los orbitales de un átomo y tratar de adaptarlos para que se pudieran combinar adecuadamente. En la teoría de orbitales moleculares lo que hacemos a diferencia es combinar las funciones de onda de los orbitales atómicos para combinar de esta manera los orbitales, mezclarlos, y de los dos átomos que estamos considerando en un enlace, ahora nada más estamos considerando moléculas diatómicas, no estamos yendo más allá de moléculas más complicadas, y lo que hacemos es ponerlos así, funciones de onda, que van a ser las combinaciones lineales, y para esto va a ser una cosa que le llamamos la CLOA, y la CLOA es el acrónimo de combinación lineal de orbitales atómicos, que es las sumas y las restas. Esto nos conduce a una combinación enlazante, que es la suma, y a la resta una combinación antienlazante. Estoy hablando nada más de orbitales diatómicos, de moléculas diatómicas. Que si yo lo veo como la superposición de fases, pues es la suma, tengo dos fases pequeñitas positivas, se me suman, y dos fases negativas pequeñitas se me suman también, y tengo dos fases más grandotas ya en la molécula. Esto es un átomo, esto es una molécula. Y cuando hacemos la de antienlace, que es la resta, pues se pueden cancelar, y eso me da como consecuencia que no tenga una distribución
de encontrar la probabilidad de encontrar el electrón en ningún lado, o que hay planos nodales, o que es energéticamente desfavorable. Y esto me da como consecuencia que yo pueda decir que pueda interpretar esto a través de una cosa que se llama diagramas de interacción, donde yo pongo un átomo, otro átomo que tiene su orbital atómico, y se van a combinar los orbitales atómicos para formar en medio orbitales moleculares. Y los orbitales moleculares son así. Este se combina con este para dar este de aquí abajo, y ese tiene un nombre que se va a llamar ahora, en lugar de llamarlo lo voy a poner en griego, y se va a llamar en lugar de ese sigma, y el de arriba lo voy a llamar sigma de antienlace, y viene catalogado por un asterisquito los de antienlace. Y luego yo tengo que contar el número de electrones que tengo en mi sistema, aquí un electrón y aquí otro electrón, tengo 2 electrones, y tengo que empezar a llenar de abajo para arriba, como siempre se llenan los electrones. De esta manera, tengo 2 electrones, las funciones de onda que se forman son, normalmente las enlazantes cubren la densidad electrónica entre los átomos, las enlaçantes no, y normalmente tienen diferente fase, una a cada lado. Este sería un sigma de enlace y este un sigma de antienlace. Los sigma pueden provenir de orbitales S, de orbitales P o de orbitales D, pero y luego cuando nosotros vamos cambiando de átomo, pues puede ir teniendo diagramas muy similares. Lo único que cambia, por ejemplo, pasar del hidrógeno al helio, es el número de electrones, y yo aquí tengo una configuración 1s2, otra configuración 1s2 de cada uno de un átomo de helio, y entonces tengo 2, 4 electrones, lleno 2, aquí ya no me caben más, entonces tengo que subir aquí, tengo 4 electrones. De esta manera tengo la molécula del helio, y sabemos que la molécula del helio no existe. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues ahora, con un concepto que se llama orden de enlace, que es número de electrones en orbitales enlazantes menos número de electrones en orbitales antienlazantes. Entonces, si yo sumo aquí, si yo hago este cálculo, lo que veo es que el número de electrones en orbitales enlazantes, que sean estos los que tienen una contribución favorable y que están más bajos en energía, son 2 electrones, y aquí arriba tengo otros 2. Entonces eso me da 0, el orden de enlace es 0, y eso quiere decir que no hay un enlace. En el hidrógeno, pues es algo similar, nada más que no tengo electrones en orbitales antienlazantes, por eso el orden de enlace es 1. Eso quiere decir que tengo un enlace sencillo. Y eso se correlaciona con los conceptos tradicionales que ya hemos visto, enlace sencillo, doble, triple, etc. Es importante mencionar que aquí podemos tener órdenes de enlace fraccionarios, que yo no tenga un enlace doble ni uno sencillo, sino 1,5, por ejemplo. Y eso sería si yo tuviera un electrón aquí arriba, ¿no? En un antienlazante. Entonces sería 2 menos 1 entre 2, me daría 0.5. Los orbitales tienen etiquetas. Todo esto ya lo vimos, por eso me voy tan rápido, ¿eh? HOMO es el más alto ocupado y el LUMO es el más bajo desocupado, por sus acrónimos en inglés. Y eso ya vimos que también se correlaciona con reactividad. Ahora, cuando yo tengo orbitales P, bueno, pueden interaccionar. Cuando interaccionan un lóbulo a un lóbulo, me van a dar orbitales sigma. Entonces puedo tener orbitales sigma provenientes de P, los enlazantes y los antienlazantes. Y también puedo tener orbitales pi, que van a tener una contribución espacial de un lóbulo a otro lóbulo, es decir, 2 lóbulos a 2 lóbulos. De esta manera, y vamos a tener que la distribución espacial, la probabilidad de encontrar el electrón en una distribución espacial, va a ser en 2 partes, arriba y abajo, que es proveniente de la suma de estos 2 lóbulos, que son los enlazantes, y los antienlazantes van a tener fases alternadas provenientes de la resta. Sí. Hay 2 tipos de diagramas. Para moléculas diatómicas sencillas, cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger para los orbitales moleculares, me da que del helio, del hidrógeno hasta el nitrógeno tienen este esquema, y cuando el oxígeno al neón tienen otro esquema. Es decir, simplemente aquí se invierten el sigma y el pi en energía, pero son muy parecidos, ¿sale? De esta manera yo puedo empezar a llenar con pi, nada más que tengo que hacer las consideraciones que cuando tengo orbitales degenerados, como estos, los electrones
se llenan, entran desapareados y luego, si es necesario, se aparean, ¿no? Es decir, es las reglas tradicionales para el llenado de los electrones en orbitales. Si tengo, y puedo empezar a definir órdenes de enlace en este sentido, es decir, por ejemplo, si yo veo la molécula de nitrógeno, tengo esto lleno de electrones, y aquí tengo 3 electrones y 3, 6, entonces tengo que poner 6. Tengo 6 electrones en enlace, que es esto, y 0 electrones en antienlace, y eso me da un orden de enlace de 3, que es lo que yo había observado experimentalmente. Si se fijan, yo no tengo que saber, yo no tengo que saber cómo es la molécula experimentalmente para poder predecir un triple enlace. Y eso correlaciona muy bien con la realidad, lo cual le da validez a la teoría. Ya vimos que puede explicar fenómenos paramagnéticos, porque aquí el electrón no va a entrar nunca asociado aquí, porque el segundo electrón siempre entra desapareado, porque aparearse requiere energía. ¿Por qué? Porque hay que vencer una energía de repulsión si entra este segundo electrón al mismo orbital. Entonces, por eso nunca entran. Si están en el mismo orbital, pues es eso. Es como si ustedes están en una fila. No se le van a poner encima a alguien si hay espacio para colocarse, ¿no? No es como en el metro en la mañana, que está atascado, que pueden ocupar 2 personas el mismo espacio porque no hay más espacio. En cambio, si en un metro hay mucho hueco, pues no se van a poner uno encima del otro, porque eso requiere energía. Entonces, aquí, este electrón, primer electrón entra aquí, el segundo electrón entra aquí. Este electrón nunca va a entrar aquí, porque requiere energía. Recuerden que esto es una escala de energía y dice que estos orbitales están degenerados. Entonces, por eso van a entrar de forma desapareada. Y eso me da como consecuencia que yo puedo tener moléculas que sean paramagnéticas, se comporten como un pequeño imán, y vimos este video de aquí, donde veíamos que ese imán era, que el oxígeno efectivamente se comporta como un imán. El neón, de la misma manera, me resulta que tiene igual número de electrones en enlace que de antienlace, contando estos de aquí arriba, y me dice que tiene un orden de enlace igual a 2. Esto es un error, es 6 menos 6, ¿cuánto es? 0. Aquí es que copié y pegué la fórmula y no le corregí lo último, perdón, bórrenlo, arréglenlo. Esto es me acabo de dar cuenta, esto es 0, porque obviamente 6 menos 6 es 0, ¿sí? No es un orden enlace, y aquí tampoco está puesto el 2, ¿no? Es un orden 0, es decir, no hay enlace. ¿Sí? Cuando el orden de enlace en cero es cero, entonces la molécula no existe. Quiere decir, no, quiere decir que no hay enlace entre las dos moléculas, que energéticamente, un enlace tiene que ser un estado energético favorable. Es decir, si tú vas con una persona y hay una cierta atracción, pues van a formar un vínculo, el que tú quieras. Pero van a formar un vínculo que es una interacción atractiva. Si no hay ningún tipo de interacción, pues no van a formar ningún vínculo. Lo mismo con las moléculas. Si hay una estabilización energética, hay una bajada de energía en el sistema, se va a formar un enlace. Si no, no. Y aquí, Gracias. ¿sí? ¿Quedó claro más o menos? Y Sí. aprovechando los orbitales moleculares, los diagramas de interacción, podemos extrapolarlo a muchas cosas. Aquí le estoy poniendo, ahora, ¿qué pasa? Déjenme salirme, que aquí me falta una cosa. ¿Qué pasa si yo tengo la molécula de H2, 2-? Quiero formarla. Pues voy a partir del H- y el H-. ¿Qué es el H-? El ion hidruro, y el otro H- es el ion hidruro también. El ion hidruro va a tener una configuración, tiene un electrón de más, por eso tiene una carga negativa extra. Entonces yo le puedo poner electrones de más y electrones de menos a mi molécula, para formar no solo moléculas, sino también iones poliatómicos, ¿sí? En este caso sería un ion diatómico, el H2, 2-. No existe esta cosa. ¿Y por qué no existe? Porque si yo tengo un hidruro, tiene 2 electrones aquí, y este tiene 2 electrones aquí, esto me daría 4 electrones en total. Cuando yo lleno mi diagrama de orbitales moleculares, ¿qué pasaría? Se cancelan, ¿no? Pongo Los 2 dos aquí enlaces y con 2 eso. aquí, y el orden de enlace es 2 menos 2, 0. Entonces no habría enlace. Pero yo ya lo puedo explicar. Si yo dijera, bueno, voy a borrar y entonces borro uno de estos. Entonces este es un átomo de hidrógeno que se va a unir con un ion hidruro. ¿Podría unirse? Pues sí. ¿Por qué? Porque el orden de enlace va a ser 2 menos 1, 1. Entre 2, 0.5. El orden de enlace sería 0.5. Entonces, teóricamente, la teoría de orbitales moleculares me predice que puedo tener esta especie exótica.
Habría que verlo experimentalmente, ¿no? Pero por lo menos eso no me dice. Entonces, esta teoría es muy valiosa porque me puede predecir también la formación de iones. Luego, no solamente la formación de iones. ¿Qué pasa si esta molécula de hidrógeno, que tengo un hidrógeno, su electrón uno en S, y formo la molécula de hidrógeno, y ya vimos que este es un diagrama muy común y corriente con un orden de enlace 1. ¿Qué pasa si yo le doy mucha energía luminosa a esta cosa? Estos electrones, ¿qué les va a pasar? Van a absorber energía. Déjenme desagrupar, porque si no, no puedo moverlos. Aquí está. Esto que quería. Y, ay, muchas gracias. Qué amable. Este electrón lo voy a promover a un nivel energético superior, porque esta energía que yo le estoy dando a través de luz, por ejemplo, va a hacer que este electrón se pueda mover arriba. Y si esto le doy suficiente energía, puedo hacer que más de un electrón se vaya para arriba. Entonces, promover que los estados basales no tengan electrones, ¿sí? Y los estados excitados, sí. Pero esto no es una molécula común y corriente en estado basal, es una molécula en estado excitado. Y si la molécula está en estado excitado, pues eso es algo muy particular que proviene de un estado de alta energía, porque a mí se me ocurrió iluminarla con energía ultravioleta o alguna longitud de onda muy energética para promover esto. ¿Y esto qué sucede? Sucede que promueve los electrones a estados energéticos. ¿Y qué le pasa al orden de enlace aquí? Pues ya no es 1, ¿verdad? ¿Qué sería? -1. -1. ¿Y qué sentido tendría eso? Hay quienes dicen que no tiene mucho sentido y hay quienes dicen que es la forma de explicar la fotoquímica, es decir, las reacciones fotoquímicas. Hagan un experimento. Cuando haga mucho sol, sálganse y asólense mucho. ¿Qué les va a pasar a su piel? Te quemas. Se quema. Entonces lo que están haciendo son reacciones fotoquímicas de este estilo. Están rompiendo enlaces de sus moléculas de la cara o de la piel, pues. Entonces, es una forma de explicar este tipo de química y es un poco más complicado. Es un ejemplo muy, muy simplista, pero bueno, podríamos tener esa idea, ¿sí? Aquí, entonces, resumiendo, y la sugerencia para poder resolver problemas en este estilo, se los doy en estos puntos, que esto viene en un libro, no lo saqué yo, o sea, que lo pueden consultar. Es un libro de química general, de hecho, el Witten, me parece que es. Dibuja el diagrama de orbitales moleculares. Cuenta el número de electrones de la molécula del ion. Puede ser molécula, puede ser ion. Y a medida que se coloca cada electrón en orbital disponible que tenga el menor energía, debe cumplir el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. Si alguien no se acuerda qué es el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund, se va a ir el fin de semana a ver qué es eso, ¿sale? Pero creo que todo el mundo lo sabe. Se calcula el orden de enlace, enlazantes menos antienlazantes entre 2. Utiliza el orden de enlazantes para evaluar estabilidad. Y puedes ver si hay especies paramagnéticas o no. Entonces ya les dice esta teoría simplemente llenando estos diagramitas, cosas bastante interesantes, ¿sale? Este es un resumen donde yo puedo ver las moléculas diatómicas como son en general, ¿no? Si se fijan, el helio, cuando lleno un número cuántico principal, tengo un orden de enlace 0. Cuando vuelvo a llegar a un número cuántico principal, tengo un orden de enlace 0. Y cuando tengo semilleno o capas semillenas, también puedo llegar a tener órdenes de enlace 0. Entonces, la estabilidad de capas llenas o capas semillenas está muy correlacionada con órdenes de enlace. ¿De acuerdo? ¿Dudas? A ver, entonces, vamos a tratar de... van a tratar, yo ya lo hice. Van a tratar de resolver una cosa aquí. Déjenme irme, a ver dónde, aquí está. En tareas, dice ejercicio de enlace covalente, ¿sale? Y dice aquí, este ejercicio será en clase, no estará activo. Entonces, por favor, lo van a hacer a partir de este momento. Una cuestión importante, tomen una hoja de papel, para que puedan hacer sus diagramas, para que puedan hacer algo, pero sobre todo para que las cosas que no tengan ni idea cómo resolverlas, las anoten para que después del ejercicio lo podamos discutir. Ese es el objetivo de esta clase, de que podamos discutir
este tipo de cosas y que se enfrenten a resolver problemas en esto. La ventaja de hacer esto es que lo puedo tener calificado en el momento y así yo puedo saber en el momento qué cosa está bien y qué cosa está mal. ¿Sale? Ya lo localizaron en ¿cómo se llama? Ahí en el Classroom. Entonces, para eso yo simplemente me tengo que meter al formulario y le tengo que decir, vamos a ver la configuración y no vamos a restringir y vamos a limitar a una respuesta y vamos a guardar y le vamos a decir respuestas, vamos a aceptar respuestas. Entonces, en principio ya pueden abrir el formulario, sale en el Claro. Entonces, comiencen. Profesor, Sí. a mí me pide necesito permiso. Actualízalo, es que si te fijaste, acabo de ponerlo en este instante, entonces creo que le picaste antes de que yo le diera permiso. Entonces, actualiza Ok. la página y vuelve a cargar, por favor. No, profesor, todavía me pide solicitar acceso. Va de nuevo, déjame checarlo. Cierra el Classroom y vuelve a abrirlo. Antes de eso, déjame checar que sí esté funcionando adecuadamente. Me voy a formularios, me voy a los formularios. Es que a veces se pone bien loco esta cosa. Es algo que no entiendo bien. Vamos a ver aquí. Recopilar direcciones. Ya. Listo, profesor, ya me dio acceso. Órale. Gracias. Va, ya entregaron 3. Entonces me voy aquí y le digo, cierro esto, me voy a los formularios. Aquí tengo los formularios y formularios recientes. Y le digo aquí, respuestas. Ya no se aceptan respuestas. A la 1 ya no se aceptan respuestas. A las 2 y a las 3. Sale. Aquí están los puntos. Fueron 18 preguntas. Entonces, si se fijan, ¿le están viendo la gráfica? Sí, sí, profe. Entonces, vean, hay quien... Entonces, el promedio está por ahí entre 8 y 10 respuestas, en 9 más o menos, de puntos. Eso quiere decir que estamos en un 5. Eso quiere decir que hay errores. Vamos a ver aquí las preguntas. Si se fijan, aquí están las respuestas correctas y las respuestas incorrectas. Ahí, estas son las personas. Lo que quiero ver son las respuestas. Aquí están las respuestas. Por ejemplo, el no tengo idea. Aquí viene pregunta por pregunta, ¿sale? Fíjense, la primera pregunta vamos a irla viendo muy rápidamente y luego ya vamos a los casos particulares. La primera pregunta aquí más o menos mitad y mitad. La segunda pregunta, muy pocos. La tercera pregunta, la mayoría la contestó bien. La cuarta pregunta, la mayoría la contestó bien. La quinta pregunta, la mayoría la contestó bien. La sexta pregunta, mal. La de la geometría cuadrada no está clara para el grupo. Entonces, si se fijan, eso quiere decir algo muy interesante.
Eso quiere decir que probablemente no lo expliqué bien o no lo expliqué lo suficiente. Entonces, porque la mayoría no peló muy bien, porque está equivocada. Y la mayoría me está poniendo que no tiene idea. Está bien. O sea, con eso ya uno se da cuenta, no solamente si el alumno estudió o no estudió, también se da cuenta de los errores del propio maestro. Profe, Sí, es que en esa, bueno, según yo, no sé si están de acuerdo, pero según yo, la hibridación de una geometría cuadrada es SP2D. sí. Ajá, sí. No, es Es que igual, o sea, SP3D. la Ah, sí, no, es SP2D. Sí, tienes toda la razón. Sí, SP2D, ajá. sí, Por eso, ¿vieron cómo fue error mío? Ya estaba echándole la culpa a usted. Si no es cierto, fue error mío, es SP2D. Tiene que tener 4 orbitales. Un S, 2 P's y un D. Ahorita lo vemos. Eso fue error mío. A veces se van los errores y por eso hay que corregir y checar los exámenes antes de hacerlos. Por eso esto no es un examen. La teoría de enlace de valencia se fundamenta en mezclar orbitales atómicos de valencia con todos los átomos de la molécula. ¡Falsísimo! Eso es un error de concepto. Ahorita lo discutimos. La teoría de enlace de valencia puede predecir satisfactoriamente el orden de enlace. Dice, aquí no le puse cuál es la respuesta buena. Aquí la mayoría bien, esta también 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 la mayoría bien. Esta tiene algunos errores y esta está a la mitad bien y la mitad mal. Bueno, vamos discutiendo, vamos a abrir el y vamos discutiendo una por una, ¿sale? Ya vimos que hay algunas que estaban mal, que cometí un error en la de la hibridación y vamos a verlo, ¿sale? Preguntas, entonces vamos a ver las preguntas. De acuerdo al diagrama de interacción de orbitales moleculares, marque la opción correcta. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿verdad? Y lo que tenemos es, si se fijan, aquí está el llenado, cómo se llena. Tengo dos diagramas iguales y con el mismo, y con electrones diferentes, pero el diagrama es de dos moléculas diatómicas parecidas. ¿Cuál está mal? Pues los dos están mal. ¿Por qué? Porque este orbital de aquí arriba está muy alto en energía, entonces van a entrar apareados en el orbital de acá abajo. Esto que está aquí nunca va a pasar. Siempre si tienen la misma energía estos orbitales, lo ven con la flechita, lo estoy señalando, van a entrar desapareados. El meter un segundo electrón a un orbital que ya tiene un electrón, eso tiene un efecto de repulsión electrón-electrón y eso tiene un costo energético. Se llama energía de apareamiento. Entonces, estas dos están mal. Y la respuesta correcta es el diagrama B es erróneo y el A es erróneo y el B también. ¿Sale? ¿Dudas? no. No, profe. El Profe, diagrama de ¿puede volver a orbitales, explicar por qué sí. es erróneo el A otra vez, por favor? ¿Por qué es erróneo el A? Si se fijan, vamos llenando, de abajo para arriba. Entran aquí, luego entra aquí, luego entra aquí, luego entra el que viene en sentido contrario, el que viene en el spin contrario, y luego viene el que está aquí, luego el que está aquí, y luego hay otros dos electrones. Les cuesta más subir aquí arriba que aparearse aquí abajo. Entonces no van a entrar aquí arriba y va a estar esto desapareado. Se tienen que meter aquí abajo. Es un costo energético. ¿Qué te cuesta más? ¿Subirte a la azotea o sentarte en el mismo sofá que tu tía, la gorda? Pues aquí le cuesta menos meterse en el sofá donde está la tía, la gorda. Entonces, y es subirse a la azotea. Por decirlo de una manera un poco prosaica. ¿Sí me entendiste? Sí, profesor, gracias. Bueno, a veces me perdonarán esos símiles, no son con mala intención. A lo mejor yo soy el tío gordo, ¿verdad? De la familia. Pero a veces se nos queda más o entendemos mejor con eso. El diagrama de orbitales moleculares del ion peróxido se muestra en la figura. Seleccione la opción correcta. Entonces vamos a ver el ion peróxido. Tengo el ion
oxígeno menos, el ion oxígeno menos, se juntan para formar el ion peróxido. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es, ¿cuántos electrones tengo? El oxígeno, ¿qué configuración electrónica tiene? 2p. Está mal también esta pregunta. ¿Por qué está mal esta pregunta? Porque sería 2p5. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en P? ¿Cuál es la configuración electrónica del oxígeno? 4. 4. 4. ¿Y el del ion oxígeno menos, cuánto es? La de un gas noble, ¿no? O sea, No, sí. la del flúor, perdón. A ver, tengo que la configuración electrónica del oxígeno es 2p, 4. La del flúor es 2p5 y la del neón es 2p6, ¿verdad? Pero ahora tengo 2p4 aquí. ¿Y aquí qué le puse? Le puse algo que está mal. O sea, esto... 2p3. Entonces, O sea, en vez de darle un electrón, le quitó uno. le quité uno en lugar de ponerle otro. ¿Sí? Entonces está mal. Y acá también está mal. Entonces está erróneo este dibujo. Tomé el dibujo que no era y lo guardé el equivocado. Ahí fue un error mío de entre tanto archivo que para hacer estas cosas. Uno se equivoca. Entonces, ven, ya van 2 preguntas equivocadas. ¿Cómo va el del peróxido? El del peróxido tenemos 2p4, tendría que ser aquí un 2p5, ¿sale? Y aquí un 2p5. Entonces tendríamos aquí 5 y 5, 10. Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10. ¿Y el orden de enlace cuánto sería? 6 menos 4, 2. Entonces el orden de enlace era 2. Y por lo tanto, no es 2, perdón, era 1. 6 menos 4, 2, entre 2, 1. Entonces, por lo tanto, es más fácil disociar el oxígeno molecular. Esa es la que está marcada como la respuesta correcta. Estaba bien hecho el razonamiento para mí, pero no tenía sentido con este dibujo. Entonces, ahora lo vemos. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Entre más enlaces tenga, es más fácil romperlos o más difícil? No, más difícil. Recuerda el nitrógeno, que tiene 3. Entonces, 3 enlaces quiere decir que es muy estable la molécula, está muy fuertemente unida. Si aquí yo tengo un orden de enlace de 1 en el peróxido, ¿qué es más fácil? ¿El oxígeno que es 2 o el peróxido que es 1? El peróxido. Déjenme compartir para que se vea claramente. Déjenme compartir y no dejarle en el aire esta pregunta. Aquí, a ver. ¿Es por eso que casi no hay moléculas formadas con peróxido? Por eso el peróxido es tan reactivo. ¿Sí? Este es el oxígeno, ¿sale? ¿Lo ven el oxígeno? Sí, profe. Entonces, cuando yo le pongo una carga negativa, lo que hago aquí es ponerle un electrón adicional aquí. Y va acá. Y aquí voy a tener 5. De este lado va a ser exactamente igual, porque tengo otro ion oxígeno menos. ¿Sí? Entonces voy a tener 5 electrones. Y eso quiere decir que tengo 5 electrones aquí. Entonces, si yo tengo 2 electrones adicionales, ¿dónde los voy a colocar? Pues los voy a colocar donde tengo espacio, que es control V, acá. Arriba, ven cómo lo muevo. Aquí, ahí. Y el otro quinto. Entonces ya tengo 10 electrones en los orbitales que provienen de P. Entonces ya tengo, ¿cuántos tengo en enlace? Tengo 6, que son estos de aquí, y en antienlace, ¿cuántos tengo? 4. 6 menos 4 me da 1. Digo, me da 2. Entre 2 me da 1. ¿Sí? Entonces, el orden de enlace de la molécula de oxígeno es 2. El orden de enlace de la molécula de peróxido es 1. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Y eso era lo de la respuesta anterior. ¿Sí? Por eso va, cuando le metemos más electrones, le estamos metiendo más electrones en antienlace. El meterle más electrones en antienlace, estamos bajando el orden de enlace. Y al bajar el orden de enlace, debilitamos el enlace. Lo pasamos de doble a sencillo. Por eso ustedes hagan un experimento. Busquen en el botiquín de su casa peróxido de hidrógeno.
y meten la cabeza al lavabo y se echan solamente en el pelo, no les vaya a caer en los ojos. Peróxido de hidrógeno, ¿qué les va a pasar? ¿Alguien sabe qué les pasa? De color el pelito. Se va a aclarar. Se va a decolorar el pelo. Se van a quedar güeros, ¿verdad? Se van a quedar güeros por la sencilla razón de que el peróxido es es mucho más reactivo que el oxígeno molecular. Ahora, tengo el peróxido, bueno, es el que acabamos de ver. Una especie de atómico nuclear puede ser paramagnética. Una especie diatómica mononuclear. ¿Qué quiere decir diatómica? Que está formada por dos átomos. ¿Y qué quiere decir mononuclear? Que esos dos átomos son iguales. Por ejemplo, hidrógeno-hidrógeno, oxígeno-oxígeno, nitrógeno-nitrógeno, para formar las moléculas diatómicas, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etc. Dice, una especie de atómica mononuclear puede ser paramagnética. Sí. ¿Tiene electrones en orbitales pi de antienlace? Pues no, o sea, puede tener en antienlace y no ser paramagnética. ¿Tiene electrones en orbitales pi de enlace? No tiene nada que ver que sea pi o pi de antienlace para que tenga electrones separados o no. ¿Tiene electrones impares? Sí, si tiene electrones impares, por fuerza va a ser paramagnética. Porque para que sea diamagnética, tiene que tener el número de electrones apareados, pares. Déjenme un momento que me están tocando la puerta, me tardo 3 segundos, ¿sale? Ya regresé, ya les abrí, ya regresé, perdón. Entonces, todos los orbitales moleculares tienen 2 electrones. Si todos los orbitales moleculares tienen 2 electrones, todos los electrones están apareados y no puede ser paramagnética. ¿Vale? Profe, ¿Dudas aquí? sí, si es paramagnético, es magnético. Y si es diamagnético, no es magnético. No es magnético. Quiere decir, piénsalo con una brújula. Una brújula, ¿qué hace? La brújula se alinea y apunta al norte. ¿Por qué apunta al norte del planeta? Porque el planeta, nuestra Tierra, es como un imanzote. No es como, es un imanzote. Entonces, hay unas líneas de campo magnético que van del sur al norte. Y la aguja, al ser paramagnética, se alinea a las líneas de campo magnético. Perdón, se me lengua la traba. Esto quiere decir que se pone paralela, por eso quiere decir paramagnético. Entonces, si sabes el origen de la palabra, ya es fácil acordarse. ¿Sí? Va. Una especie de atómica mononuclear sería magnética, sí. Tiene electrones orbitales pi, tiene electrones impares, todos sus orbitales moleculares tienen 2 electrones. Una especie diatómica mononuclear sería diamagnética, sí. Tiene electrones orbitales pi y tiene electrones impares, todos sus orbitales moleculares tienen 2 electrones. Que todos sus orbitales moleculares tienen 2 electrones. Entonces, no tiene electrones desapareados y por lo tanto va a ser diamagnética. Entonces, diamagnética, todos tienen que estar con su correspondiente pareja. ¿Sale? De acuerdo a la teoría de enlace de valencia, la liberación del BF3 es SP2. ¿Sale? Es triangular. Una molécula tiene geometría cuadrada, liberaciones. Aquí el error, perdón, se me fue el avión. Eso pasa, ¿saben por qué pasa eso? Por copiar y pegar y no corregir. Entonces, SP2D. La hibridación de un cuadrado es SP2D, ¿vale? Y es lógico, si tiene 4, es un cuadrado, tiene 4 cosas pegadas. Y si tiene 4 cosas pegadas, pues son 4 orbitales, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si antes se había puesto 5, pues estaba mal. Muchas gracias por corregir y por fijarse y hacerme ver mi error. La teoría de enlace de valencia se fundamenta en mezclar los orbitales. Esta tuvo muchos errores. Vamos a ver qué dice. La teoría de enlace de valencia se fundamenta en mezclar los orbitales atómicos de valencia de todos los átomos de la molécula. No. Recuerden, la teoría de enlace de valencia, ¿qué es lo que hace? Es mezclar los orbitales atómicos de un átomo central para generar orbitales híbridos. No mezclarlos con los orbitales de otros átomos.
Si se fijan en el metano, teníamos una hibridación sp3. ¿Qué fue lo que mezclamos? El orbital S del carbono con los 3 P's del propio carbono, del mismo átomo, para que se pudieran unir con los orbitales S, pero yo no los mezclé de inicio, ¿sale? Por lo tanto, cuando dice aquí de todos los átomos de la molécula, eso es falso. ¿Dudas? Ya que esta causó conmoción. ¿Puede volverlo a decir, profe, por fin? Tenemos dos teorías que hemos visto hasta ahorita. La de enlace-valencia y la de orbitales moleculares. La de enlace-valencia lo que me dice es, voy a tener un átomo central y voy a poner orbitales apropiados para que se combinen con los átomos vecinos, que van a estar alrededor del átomo central. Entonces, se toman los orbitales del átomo central y se mezclan formando orbitales híbridos. Entonces, ¿qué estás mezclando? ¿Los de toda la molécula o nada más los orbitales del átomo central? Ok, solo los del átomo central. Solo los del átomo central. Y aquí la pregunta dice de todos los átomos de la molécula. Esos orbitales moleculares, no orbitales híbridos. ¿Sale? ¿La teoría de enlace-valencia puede predecir satisfactoriamente el orden de enlace? No, no puede. Es una limitante. De acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, la figura corresponde a, si se fijan, dos planos nodales, alternadas las fases. Esto es un pi de antienlace. Pi de antienlace. Ahí está la respuesta correcta señalada. De acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, corresponde a, ¿este es un pi de antienlace? ¿Y este qué es? También este es un orbital pi, digo, es un orbital sigma, pero proveniente de los orbitales p. Cuando se fusionan solamente a través de un lóbulo, es el que da el correspondiente, ¿sí? Es un sigma, porque es todo en una misma línea, no tiene arriba ni abajo, pero viene de orbitales p, de antienlace. De acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, la figura corresponde a, estos son los orbitales pi de enlace. ¿Es posible que un ion o molécula poliatómica de estado fundamental tenga un orden de enlace negativo? No. Si está en un estado fundamental, no. En un estado basal. Me preguntaron eso, ¿y estado basal o estado fundamental? Y ya nos estamos pasando el tiempo, denme 30 segundos. ¿Es posible que un ion o molécula poliatómica en un estado excitado tengan un orden de enlace negativo? Sí, no es común, pero sí. Ya vimos el caso. Me faltan una, dos. Vamos a dejarlo aquí, en esta de la configuración electrónica de orbitales moleculares, y lo discutimos la próxima clase. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Échenle ojo, No, maestro, creo que no. discutimos las próximas dudas y vemos enlace metálico. Yo sí tengo una duda, pero se la puedo decir la próxima clase con Órale, calma. anoten sus dudas y lo vemos la próxima clase, porque ya deben de tener otra clase ahorita. Vale, ¿Sale? gracias. Gracias, maestro. Vale, Hasta que luego, estén profe. bien. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Vale, que estén muy bien. Caterine, nos vemos, cuídate, que estés muy bien. Descanse. Bye. Sale. Bye, bye.